Muy buenos días, hermanos. Feliz sábado, ¿verdad? Tengan cada uno de ustedes. Sean todos, ¿verdad? Bienvenidos aquí a la casa de Dios. Vamos a estar de pie y vamos a cantar el himno número 77. Sea exaltado. Sea exaltado el Señor, exaltado en el cielo y tierra. Sea exaltado el Señor, siempre exaltado su nombre alabaré. Dios sin igual, para siempre reinará. Su creación se alegra en adorarlo. Sea exaltado el Señor con mi vida también. Amén. Así como estamos, nos vamos a poner, van a buscar en sus Biblias la lectura bíblica de esta mañana, que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, y dice así: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dios bendiga su santa palabra. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor Jehová, por tu presencia en esta mañana. Te agradecemos, Señor Jehová, por tu palabra, Padre, porque tu palabra es clara y nos habla a través de ella, Señor. Te pedimos en este momento, Señor, que el mensaje, Señor, que hemos de recibir en esta mañana, que sea, Señor, enviado por ti, que tú abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos entender lo que tú nos quieres hablar en esta mañana. Quédate en medio nuestro, Señor, y bendice a la persona, Señor, que ha de exponer tu palabra. Por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, buenos días a cada uno de ustedes. Saludos en el nombre del Señor. Estamos contentos de estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, en el día del Señor, y así poder compartir de la palabra de Dios. Antes de abrir la palabra, vamos a inclinar su rostro, vamos a tener una corta oración. Señor, una vez más nos ponemos en tus manos, Padre. Que tu Espíritu, Señor, pueda soplar, así como Jesús sopló el Espíritu en los discípulos, Señor. Y así, Señor, abrió el entendimiento para que pudieran entender. Abrió sus mentes. Y así poder comprender, Señor, las riquezas de su palabra. Háblanos, Señor, en esta mañana. Y que tu Espíritu, Señor, nos guíe y nos muestre que hay un Dios todopoderoso, Señor, y su Hijo Jesucristo, el cual, el plan de salvación, Señor, dar a su Hijo para perdón y salvación de nuestros pecados. Te lo pedimos todo en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Ok. En esta mañana vamos a seguir la línea. Vamos a retomar allí en Deuteronomio capítulo 6, empezando del versículo 1. Y la vez pasada hablamos un poquito, culminamos en el cual estábamos hablando acerca del mensaje de los tres ángeles y el mensaje del primer ángel, el cual decía: teme a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel
Hemos estado hablando estas varias veces acerca de quién es aquel, acerca de la adoración y acerca de que el ser humano necesita entender, nosotros necesitamos entender la verdadera adoración y hacia quién va dirigida. Y vimos también, nos llama la atención, dice, si alguno adora a la bestia y qué, y a su imagen, ese también recibirá qué, la ira de Dios sin mezcla de qué, de misericordia. O sea, Dios hace un llamado a la adoración, pero también el libre albedrío, no solamente cuando usted le da libre albedrío a una persona, quiere decir que usted le está diciendo a la persona, o sea, hay dos caminos, tú escoges. Pero vemos en el Apocalipsis que Satanás no da libre albedrío, sino que obliga, ¿verdad? Por medio de los instrumentos humanos, se obliga al ser humano a hacer algo que en realidad, si el ser humano está en sus cabales, no va a aceptar eso. Y lamentablemente el que no acepte el mensaje de Dios o reciba el sello de Dios, va a recibir ¿qué? La marca de la bestia. Y vimos que menciona que la marca está puesta ¿dónde? En la frente y en la mano. ¿Ok? Sabemos que no es una marca literal. No es un tatú ahí que ponga 666, sino que tiene que ver ¿qué? Con la mente. Y la mano tiene que ver ¿qué? Con las obras. Hay personas, mejor dicho, van a ver adventistas del séptimo día, el cual sabiendo la verdad, pero por temor van a ¿qué? A obrar. O sea, van, aunque saben la verdad con su mente, pero con la mano, ¿verdad? Van a obrar ¿en qué? En contra de esa verdad. ¿Por qué? Por miedo, por las circunstancias que van a venir. Como Pedro, ¿se recuerdan? Pedro dijo, Señor, aunque todos te nieguen, ¿yo qué? Yo no te voy a negar. Pregunto, ¿lo negó? Sí. Lo negó. ¿Se dan de cuenta? Así que nosotros tenemos que estar más que anclados y en la fe en nuestro Dios y Salvador también, Cristo Jesús. Entonces, vimos que también, no solamente, hermanos, el sello tiene que ver con el sábado. Está ahí, está incluido. Pero no solamente tiene que ver con el sábado, sino que vimos que en el libro de Deuteronomio, lo que los judíos llaman como la Shema, el Shema o el Oye Israel, también se habla de que ¿qué? Se menciona la frente y se menciona ¿qué? La mano. Así que entonces el sello de Dios no solamente tiene que ver con un mero día, sino con el Dios de ese día. ¿Ok? ¿Por qué? Porque podemos venir a la iglesia, podemos venir en el día correcto y podemos jactarnos de decir, yo estoy adorando en sábado, por lo tanto yo soy un hijo de Dios, yo soy salvo. Pero en realidad puede ser que yo esté adorando en el día sábado, pero no estoy adorando al Dios del sábado. ¿Ok? Y por eso es, hermanos, que tenemos que tener cuidado y no caer en un día, simplemente porque es el sábado, sino porque Dios dio el sábado. Así que vamos a Deuteronomios capítulo 6 y vamos a retomar Deuteronomios capítulo 6 y vamos a leer todo el contexto del 1 al 9. Deuteronomio 6, 1 al 9, y dice de la siguiente manera. Estos pues son los mandamientos, presten atención, el contexto. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Pregunto, ¿quién mandó que enseñasen? Moisés. Dice que Jehová. ¿Ok?
para que los pongáis por obra en la tierra a la cual paséis vosotros para tomarla. Me llama la atención que el texto dice que Jehová, y dice vuestro Dios, mandó que os enseñase. ¿Ok? Alguien tenía que enseñarlo. El pueblo de este entonces, mayormente los dirigentes, tenía que enseñar esto que Dios había ¿qué? Dado, ¿para qué? Para que enseñase. Ahora, es solamente la enseñanza. A veces el ser humano sabe mucho. Hemos aprendido mucho, pero la pregunta es, ¿eso que sabemos lo estamos poniendo por obra? Por eso a veces el Señor no da más. ¿Para qué quiero más? Si lo poco que tengo, ¿qué? No lo practico. Entonces la pregunta es, ¿para qué quiero más? El texto dice, para que lo pongáis por obra. O sea, lo que se va a enseñar, lo que Jehová Dios mandó, todos estos mandamientos, todos los estatutos y todos los decretos, se van a enseñar, pero se van a enseñar ¿para qué? Para que sean puestos ¿qué? En obra. Dice el 2, para que temáis a Jehová. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que los mensajes del tercer ángel se llama ¿qué? Temed a Dios. ¿Se dan de cuenta? El mensaje de los ángeles, hermanos, no solamente está en el Apocalipsis. Dios siempre ha tenido y ha proclamado los mensajes de los tres ángeles. Usted se da de cuenta que aquí llama al mensaje, dice, para que temáis a Jehová tu Dios. Temed a Dios, dadle gloria. Ahora, ¿cómo yo le doy gloria? El mensaje está aquí, hermanos. Dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos, que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, el nieto, ¿cierto? Todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Ahora, hay un mandato directamente del Señor para que los hijos de Israel, ¿qué hicieran con ellos? Lo enseñasen para que fueran puestos en ¿qué? Por obras. Pero estos mandamientos, dice, no solamente se lo está dando a los padres, sino que se lo está dando para que los padres se lo den ¿a quién? A los hijos. ¿Ok? Y es interesante en la dirección que vamos a tomar acerca de esto. Oye pues Israel y cuida, presta atención a las palabras, hermanos. Oye pues Israel, aquí está repitiendo el Shema, dice, oye pues Israel y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. ¿El contexto es plural o es singular? Dice Jehová, el Dios de vuestros padres. Y ahora va lo que bien se conoce en la fe judía, el verso 4, cuando dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, es un Dios personal, ¿cierto o falso? Dice, Jehová nuestro Dios, Jehová son muchos. El texto dice, ¿cómo? Jehová, uno es. Eso lo vimos la semana pasada un poco. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuál es el Shema, hermanos? ¿Qué es lo que manda Dios que se oiga
y que tiene que ponerse por obra? Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y cuando yo sé quién es Jehová, mi Dios, que Jehová es uno, el texto dice, y amarás a Jehová tu Dios, el Dios personal, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pregunto, ¿hay algo que deja fuera? Con todo el ser. Dios mandó a que el pueblo de Israel en el Shema que entendiera que Jehová es que uno y que a ese Jehová hay que amarlo. ¿Cómo hay que amarlo? Con todo el corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, sigue diciendo el texto, verso 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Presten atención porque de aquí surgió el tema de hoy, ¿ok? Estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuáles palabras? De que Jehová es uno y que lo amarás de la manera que dice que lo tienes que amar. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, miren cómo, estando en tu casa. En la casa, ¿qué había que hacer con estas palabras? Repetirlas a tus hijos. ¿Cuáles palabras? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor, a ese Jehová, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Esas palabras había que guardarlas, ponerlas por obras, pero no solamente le está hablando al padre, a la madre, sino que el padre y la madre, ¿qué tenían que hacer con esas palabras? Dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Ok? El hebreo, hasta el día de hoy, repite o hace rezo de la Shema por la mañana y por la tarde, al levantarse y antes de acostarse. También antes de morir, si sabe que le quedan pocos días o pocas horas, antes de morir, rezan esta oración. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Para el judío, para la fe hebrea, esto era una confesión alta, o sea, ellos tenían que hacer esto. Tenían que repetírselos ¿a quién? A sus hijos. Y es interesante porque el texto, usted se lo lee una y otra vez y se da de cuenta que el texto está enfatizando que a todo momento el padre tiene que repetirle al hijo, tiene que enseñarle al hijo que Jehová es ¿qué? Uno, y que a ese Jehová hay que ¿qué? Amarlo. ¿Con qué? Con todo el corazón, con todas las fuerzas, con todo lo que tiene. Ahora, mi pregunta es, ¿esto se está enseñando hoy en día en la cristiandad? En la iglesia que se dice llamar el pueblo de Dios, ¿se está enseñando que Jehová es uno a nuestros hijos? Termina el texto. Y la atarás, verso 8, como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos.
¿Qué es lo que está diciendo el texto? Que te pongas un papelito aquí y te lo pongas con un tape en la señal, en la frente, entre medio de los ojos. ¿Qué es lo que hay entre medio de los ojos? El lóbulo frontal, la mente. Dice, estas como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y si usted sigue leyendo, se va a dar de cuenta, hermanos, que el texto completamente, el contexto, está hablando de un Dios uno, singular. Ahora, usted dirá, ¿hacia qué dirección vamos? En Génesis 3:22, recuérdense que hoy en día, cuando en la cristiandad, cuando se lee el texto que Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, lo que se enseña es que lo que el texto está diciendo es, en el texto lo que ven es que, cuando dice Jehová uno es, sí, pero ese uno en realidad no es uno, sino que son ¿qué? Son tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿ok? Recuérdese que el texto dice es uno, ¿por qué? Porque hay en ciertos versículos la minoría, y sabe hermanos, yo busqué esta palabra uno en toda la Biblia, y esta palabra aparece 800 y pico de veces, 800 y tantos de veces. Y la mayoría se está refiriendo al número uno. Uno, no una unidad compuesta. Ahora, hay textos que si lo vemos, por ejemplo, el que se usa para este texto, ¿cuál es? El de Adán y Eva. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero el uno, ¿a quién es que se está refiriendo? Es una carne, es a una carne, es a la carne, o sea, uno, a la carne. Sigue siendo uno. Ya eso lo vimos la vez pasada. Pero tomamos esos textos para decir que no. Ahí, hermanos, no hay uno, hay tres. Ahora, recuerden que el texto llama la atención a los hijos de Israel para que le enseñen a sus hijos que Jehová es uno. ¿Ok? Y estamos en el contexto del mensaje de los tres ángeles. Teme a Dios y dadle gloria, porque es el último mensaje. Ahora, miren qué interesante. En Génesis 3:22 dice lo siguiente. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno, la misma palabra. Ahora vamos a seguir la lógica de ellos. ¿Ok? Es un uno compuesto. Y ese uno compuesto son tres. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. En este texto, según los trinitarios, lo que creen en la Trinidad, en este texto cuando dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ese texto lo vimos también en una vez pasada, pero ese texto lo usan para decir, ¿se dan de cuenta que Dios, Jehová Dios, es más de uno? Y le inyectan al texto y dicen que Jehová, que aquí podemos ver la Trinidad, porque el texto dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan de cuenta? Uno de nosotros, hay pluralidad, ¿ok? Ahora, si esa palabra uno para ellos significa ¿qué? Unidad compuesta, o sea, una pluralidad, que hay más de uno. Si esa palabra significa más de uno, miren lo que dice el texto nuevamente con esa lógica. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora, presten atención. Dijo Jehová Dios, o sea, uno, si son tres,
Uno de ellos es el que está hablando, ¿cierto o falso? Y dijo Jehová Dios. Dicho sea de paso, el texto dice dijo, singular. Pero vamos a seguir la lógica. Según piensa la mentalidad trinitaria, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Pregunto, ¿cuántos están hablando? Es uno, porque dice, es uno, ¿qué? Dice el texto, he aquí el hombre es como uno de nosotros. Ahora, si el uno es una unidad compuesta, y para ellos son tres, porque ven la Trinidad, entonces el texto aquí hay 6, hermanos. ¿Se dan de cuenta? Porque dice, y Jehová dijo, he aquí el hombre es como uno de nosotros. O sea, el nosotros, ese uno de nosotros, ese Dios, para ellos son 3. Pero si el texto dice, aquí el hombre es como uno, y el uno, ¿qué quiere decir? También para ellos, según el Shema, no es uno, son 3. Entonces, cuando dice, he aquí Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, uno, pluralidad compuesta. La misma palabra ejad, pues para ellos son 3. Uno como nosotros, ahí hay 3. Uno y de nosotros, pregunto, ¿cuántos hay? Hay 6. Porque si en el uno es compuesto, para ellos son 3, y cuando el que está hablando, Dios, es una Trinidad también, es un Dios triuno, entonces hay 6. Porque el que está hablando es uno, porque está diciendo, dijo Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros. ¿Se dan de cuenta? No hay cabida para que uno significa ¿qué? Más de uno, porque está diciendo, he aquí el hombre es como uno. Si son 3, es como uno. De 3, 1. ¿Me doy a entender? No hay cabida. Entonces, ¿por qué empeñarse en que la Shema, cuando dice 1, es más de 1? Si el texto está diciendo que Jehová es 1. Pero recuerden que eso hay que enseñárselo ¿a quién? A los hijos. Y no solamente enseñárselo, sino tratar con la ayuda de Dios de que el hijo lo ponga en ¿qué? En práctica. Que lo tenga donde, que le hables en la casa, que le hables cuando esté afuera, que ¿qué más? Que lo tenga en su mano y que lo tenga donde. Pregunto, ¿tendrá que ver el Shema con el sello de Dios de Apocalipsis? Porque recuérdense que dice que Jehová es uno. Y el mensaje de los 3 ángeles llama que adorad a aquel que hizo. ¿Se dan de cuenta que tiene que ver más que un simple día de reposo? Tiene que ver con el que bendijo ese día, con el que creó ese día. Ahora, la señal y la marca, en realidad en la Biblia usted se va a dar de cuenta, señal y marca son intercambiables. Éxodo 31:13 dice lo siguiente: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. O sea, ¿qué está mandando a hacer en el libro de Éxodo? Que le hablarás a los hijos de Israel, y dice, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. ¿Cuáles son esos días de reposo? El sábado, ¿ok? Pero entonces dice, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones. Pero es señal, en este texto podemos ver que en realidad no es meramente un día. El sello no es meramente decir simplemente y llanamente que es el sábado. Tiene que ver. Pero él tiene que ver con más que eso. Porque el texto sigue diciendo y termina, para que sepáis que yo soy Jehová.
Pregunto, según el texto, ¿para qué dice que tendréis que guardar el sábado? Para que sepan que ¿qué? Que yo, pregunto, ¿está en plural o está en singular? Para que sepáis que yo soy Jehová, que ¿qué? Que os santifico, hermanos. Adventista que me escuchas, que estés viendo este video. Podríamos jactarnos de que somos del pueblo de Dios. Vamos a la iglesia porque el sábado es el día del Señor y es un día santo. Pero el texto me está diciendo aquí que el sábado se dio para que ¿qué? Para que yo sepa que Jehová, Él es Jehová. Dice, sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Pregunto, ¿el ir a la iglesia en sábado me santifica? Guardar el sábado de por sí mismo me santifica. ¿Quién es el que me santifica? Jehová. ¿Quién existió primero, el sábado o Dios? ¿Quién creó a quién? ¿Se da de cuenta? Por eso Marcos dice que el sábado fue creado, ¿por qué? Por cuenta del hombre. El sábado es muy importante, sí, es el día del Señor, es el día de adoración, pero nos estamos olvidando de ¿qué? ¿Cuál es el Dios del sábado? Hay un Dios y tenemos, el sábado nos recuerda que yo soy Jehová, que es un Dios singular, que no hay pluralidad, que Dios es uno, que se lo enseñe a tus hijos. ¿Y qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estamos haciendo como institución? ¿Qué estamos haciendo como hogares, como padres, como familias? En hebreo el Shema no significa simplemente escuchar, como cuando los oídos que perciben el sonido y el cerebro procesa la información. Más bien, el Shema significa escuchar, prestar atención y responder con acción a lo que se ha escuchado. ¿Se dan de cuenta por qué el Shema empieza como? Oye Israel. No es solamente que lo oigas, sino que ¿qué? Prestes atención. Entonces, esta oración 2 veces al día llama a los judíos a vivir su compromiso con Dios, poniendo en práctica su amor por Él. Poniendo en práctica ¿qué? Su amor por Él. No es simplemente el yo saber que Jehová es uno, sino que el texto me dice y me llama ¿qué? A que yo lo ame con todas ¿qué? Mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Ahora, ¿usted cree que el enemigo está contento? ¿Usted cree que el enemigo está contento cuando usted quiere enseñarle eso a sus hijos? Ahora, vuelvo y repito la pregunta. ¿Cuál es el Dios que está enseñando la cristiandad? ¿Cuál es el Dios que está enseñando el pueblo que se llama remanente? ¿Cuál es el Dios que está enseñando a los hijos? Y aquí es que va dirigida el tema de esta mañana. Hacia los niños, ¿saben por qué? Hacia los jóvenes. Porque, hermanos, lamentablemente, las instituciones cristianas, las iglesias, están enseñando a los niños y a los jóvenes, lamentablemente, acerca de una Trinidad pagana. Y esto es demasiado importante porque el mensaje de los 3 ángeles, hermanos, nos enfocamos a veces y predicamos el mensaje de los 3 ángeles, pero como vamos a ver, nos hemos olvidado que mucha gente ya grande, adultas, o los padres,
va a llegar un momento en que van a ser encarcelados. No van a poder predicar públicamente esta verdad. ¿Y sabe quién lo van a hacer? Los niños, los jóvenes van a tener que predicar esta verdad. ¿Saben que la persecución de las edades oscuras no solamente perseguían a las personas, pero pocos saben? Ustedes saben que en el libro de Daniel aparece que el cuerno pequeño eliminó ¿a qué? A 3. ¿Se recuerdan de los cuernos? Ustedes saben que de esto se habla poco, que estos 3 cuernos pequeños fueron barridos por el sistema papal de ese entonces, porque estos 3 cuernos no creían en la Trinidad. Una de ellas fue por esa, búsquelo en la historia. El enemigo, usando el poder papal, no solamente es, hermanos, se trata del sábado. Por eso es que lo estoy recalcando. Se trata del Dios del sábado, se trata del Dios verdadero. ¿Por qué? Porque los que están predicando esta verdad y los que van a predicar esta verdad de que hay un solo Dios y ese Dios tiene un hijo, hermanos, están siendo perseguidos y van a ser perseguidos en el final por esa verdad. Porque es una doctrina pagana que se entró en el cristianismo a través del poder romano y de los emperadores paganos. Y esta doctrina, hermanos, va en contra de lo que habla la Biblia y el enemigo no está contento. ¿Por qué? Porque se predique. Busque usted, hermano, en realidad todas las denominaciones. ¿Quién está predicando esta verdad? Toda la cristiandad, hermanos, cree o que hay que un Dios triuno o la unicidad, que hay un solo Dios. O sea, que el Padre, Hijo y Espíritu Santo es uno solo. Son pocos. Y el enemigo no está contento. Ahora, ustedes van a ver. Vamos a entrar ahora a desempacar un poco y vamos a ver un poco del sistema escolar público, ¿ok? Y con esto no estoy diciendo que usted no envíe sus hijos a la escuela, eso es una decisión de cada persona, pero estamos viviendo en un sistema, hermano, mayormente aquí en los Estados Unidos, estamos viviendo en un sistema. Y no nos hemos dado de cuenta que están oprimiendo al ser humano para que el padre, la madre trabaje. Y aun si pudieran poner al niño a trabajar, también lo trabajaban. ¿Por qué? Porque no es tanta la presión financiera, es tanto lo que hay que pagar, que hoy en día todo el mundo tiene que trabajar para poder ¿qué? Subsistir. ¿Y qué pasa? Antes no era así. El judío, hermanos, usted se da de cuenta, ellos enseñaban a sus hijos. Y no es que todo sea malo, pero si usted se va a la historia se da de cuenta el lado oscuro del sistema escolar público, y yo diría hoy en día que el cristiano también, en ciertos aspectos, y eso lo vamos a ver. Ahora, en las edades oscuras, alrededor del año 476 al año 1000, el método de control social, presten atención porque recuérdense que estamos en el contexto de los 3 ángeles y estamos en el contexto del Shema, de enseñarle que Dios es uno, ¿ok? En las edades oscuras, el método que había de controlar socialmente a las personas era mantenerlos ignorantes, ¿ok?
No había sistema escolar para lavar el cerebro como lo hay ahora. Era mayormente mantenerlos ignorantes. Si usted es ignorante, lo mantienen bien. Recuérdese que el enemigo no está contento. ¿Ok? Y déjenme decirle algo también. Usted sabe que esta cuestión de la marihuana y de estas cosas que se han legalizado. Y mucha gente dice, hermanos, no, pero si la marihuana, eso es una planta. Eso es medicinal. ¿Ok? Ahora, no entendemos, yo estoy seguro de que cuando Dios creó el mundo, no creó estas plantas. Eso fue después que Dios maldijo la tierra y dice, ahora produzca la tierra, ¿qué? Cardos y espinas. Eso es producto ¿de qué? De la maldición de la tierra. La marihuana, hermanos, ¿qué está haciendo hoy en día? Quizás no te da cáncer como el cigarrillo, pero ¿qué hace? La marihuana, hermanos, está comprobado científicamente que embota ¿qué? El cerebro. El enemigo quiere controlar, siempre ha querido controlar las masas. Siempre ha querido controlar al ser humano, mientras que Dios le da libre albedrío. Cuando la gente empezó a estudiar la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, la mente se fueron abriendo y la luz llegó. Eso es lo que llamamos del 1500 al 1700. Hubo un despertar de la Reforma. Se llama el Gran Despertar de la Reforma en Europa. Recuérdense que antes era, ¿cómo era? Mantenerlos ignorantes. Los que controlaban las masas, estoy haciendo una historia breve de la educación. Los que controlaban las masas, entonces ahora, al ver ese gran despertar, ellos dijeron que ahora con esta reforma, dicen, nosotros vamos a tener una contrarreforma. ¿Ok? Y en esa contrarreforma, alrededor del 1540, se forma la orden de los jesuitas. ¿Ok? Alrededor de los 1540, con un personaje llamado Ignacio de Loyola. Yo sé que ustedes han oído. Y esto es la orden jesuita, hermanos. Los jesuitas es como una especie de guardia, en realidad, de Roma, de la iglesia papal. Ahora, vamos a ver algunas citas. Miren cómo dice esta cita. Y recuérdense que estamos hablando de la educación. Los jesuitas proporcionaron un tipo de educación a los niños. Presten atención, hermanos. Que se convertirían en hombres comunes y corrientes del mundo. Y otro tipo de educación para aquellos que llegarían a ser miembros de la compañía de Jesús. O sea, dos tipos de educación. Para los niños que se convertirían en hombres comunes y corrientes, y otro para aquellos que llegarían a ser miembros de la compañía de Jesús, o sea, jesuitas. Se espera que los hombres y mujeres corrientes sean dóciles. Usted sabe lo que es la palabra dócil, ¿no? ¿Qué? Que se deje amoldar, que se quede quieto, como a veces dice, oh, aquel, como quiera que tú lo pongas, él se acomoda. ¿Qué es lo que quieren hacer? Espera que los hombres y mujeres corrientes sean dóciles, trabajadores, puntuales. Eso estaría bien, trabajador y puntual. Y reflexivos. ¿Sabe lo que está diciendo? Que no piensen por sí mismos. Y contentos, o sea, que sean dóciles, que yo soy dócil, lo que me digan, yo lo hago, y voy a trabajar, me voy a matar como un perro, voy a ser puntual,
porque tengo que seguir unas reglas, pero voy a ser irreflexivo, yo no pienso, lo que me manden a hacer, eso hago, y entonces, además de eso, yo voy a estar como contento. Eso usted lo encuentra en la parte 3, Educación en una sociedad científica, página 251. ¿Quién hizo eso? Lo que querían ser, ¿qué? Levantaron la contrarreforma, porque recuérdense que vimos que antes, ¿cómo era? El hombre se mantenía en ignorancia, pero ahora, como el despertar que hubo, ahora el hombre ya sabía, ya tenían conocimiento, entraron en conocimiento, pero ahora la contrarreforma, ¿qué es lo que quiere hacer? Ok, vamos a hacer esto. Eso fue lo que podemos ver en los 1800, alrededor del 1800, el Estado quiere amplificar el control social al mismo tiempo de la revolución industrial, alrededor de los 1800, para crear trabajadores obedientes. Eso es lo que se le llama la revolución industrial. Y si usted mira fotos en el internet de cómo era antes, usted se va a dar de cuenta que una fábrica, esos los trabajadores ahí pegaditos unos de otros, o sea, tenían un control total sobre ellos. Presten atención. Para crear trabajadores obedientes, industriales, bajo la opresión de Napoleón, quien dijo: seremos el poder militar más poderoso y el poder industrial más fuerte de la economía de Europa. Se empezó el sistema escolar público, hermanos. Para hacer para esto se creó el sistema público. Miren lo que dice este señor, uno de los fundadores del sistema educativo al principio de los 1900 en Europa. Miren lo que dijo: la educación debe apuntar ¿a qué? A destruir el libre albedrío. De modo que una vez que los alumnos hayan abandonado la escuela, sean incapaces durante el resto de sus vidas de pensar y actuar de otra manera que la que sus maestros le hubieran deseado. Eso lo dijo Johann Gottlieb Fichte, uno de los fundadores del sistema educativo al principio de los 1900 en Europa. ¿Ok? Ahora, ¿a qué apunta la educación? Dijo, a destruir ¿qué? El libre albedrío. Ahora, es interesante porque entonces, este sistema educativo, estamos hablando de escuelas públicas. Recuérdese que en la revolución industrial empezó más o menos para el mismo tiempo. Recuérdese la revolución industrial. Los padres, ¿qué hacían? Mayormente las madres enseñaban a sus niños. Pero ahora la revolución industrial, los padres tenían que trabajar. Ahora pregunto, ¿quién cuidaba a los niños? ¿Se dan de cuenta? El sistema educativo. Ahora, llega a América alrededor del 1844. Miren qué interesante. Alrededor del 1844. El fundador, padre del sistema escolar público, se llamó Horace Mann, quien empujó en Massachusetts, aquí cerca, y en toda América, leyes de enseñanza en las escuelas obligatorias. Leyes de enseñanza de escuelas. No envía a su niño a la escuela. Aquí, quizás en algunos países, si el niño no va a la escuela, no importa. Pero aquí en la escuela, no envía a su niño a la escuela. Para que usted vea. En realidad, hermanos, si usted se da de cuenta, el niño aquí en los Estados Unidos pertenece al gobierno. El niño pertenece al gobierno. ¿Quién empujó en Massachusetts y en toda América leyes de enseñanza en las escuelas obligatorias? Se pasó la ley y dominó en todos los estados. Alrededor del 1900, una persona que ustedes conocen bien este apellido, John D. Rockefeller,
Conocemos el apellido de los Rockefeller. Y este señor, hermano, ustedes saben que Jeff Bezos, uno de los hombres más ricos, millonarios, es Jeff Bezos, el que fundó Amazon. Se dice que este hombre casi era 3 veces más rico que Jeff Bezos. Este hombre, usted sabe, los Rockefeller son, si usted le dice a alguien Rockefeller, lo que usted piensa es que millonarios. Este hombre fue uno de los que fundó la Junta de Educación General, fue el que fundó el sistema de educación pública en Estados Unidos. ¿Quién? John D. Rockefeller y la Junta de Educación General. Ahora, miren una cita que él dijo de esa junta. Miren lo que dice él. En nuestros sueños tenemos recursos ilimitados y el pueblo se entrega con perfecta docilidad a nuestras manos moldeadoras. Las convenciones educativas actuales se desvanecen de sus mentes y libres de la tradición, trabajamos nuestra propia buena voluntad sobre una gente rural, agradecida y receptiva. No intentaremos convertir a estas personas ni a ninguno de sus hijos en filósofos, hombres de saber o de ciencia. No tenemos que sacar de entre ellos autores, editores, poetas u hombres de letras. No buscamos embriones de grandes artistas, pintores, músicos, abogados, médicos, predicadores, políticos o estadistas que los que disponemos en abundancia. ¿Qué es lo que quería este hombre con la Junta de la Educación General de las Escuelas Públicas? Que el pueblo, las personas, pudieran ser ¿qué? En otras palabras, que no pensaran, que no echaran para adelante, que no fueran lo que dice aquí, sino que fueran agradecidos, que fueran dóciles. Y es interesante porque dice que el pueblo se entrega con perfecta docilidad en sus manos. Seguimos. En los 1890, el comisionado de educación del gobierno de los Estados Unidos se jactaba del hecho de que durante esos 50 años, desde el 1844 hasta la década del 1890, habían logrado algo. Ahora, escuchen lo que él llama la definición de educación. Miren cómo dice, lo que habían logrado en esos 50 años. Miren cómo él dice. Este hombre, William Torrey Harris, en Filosofía de la Educación, dice, 99 estudiantes de 100 son autómatas, cuidadosos de caminar por senderos prescritos, cuidadosos de seguir la costumbre prescrita. Esto no es un accidente, sino el resultado de una educación sustancial que definida científicamente es la subsunción del individuo. ¿Quién lo dijo? Esta persona que ya vimos. Filosofía de la educación. ¿Cuánto dice ahí? 99 de 100 son ¿qué? Autómatas. No piensan por sí mismos. Ahora, presten atención, porque también en la cristiandad, en donde se enseña, hermanos, en donde se enseña a estas personas que estudian teología, pregunto, ¿cómo salen de ahí? ¿Qué es lo que le han enseñado? ¿Se dan de cuenta entonces ahora qué es lo que la educación quiere crear? Saben que en la Biblia había lo que se llamaba la escuela de los profetas.
el sistema educativo aún dentro de nuestras escuelas, hermanos, no es un sistema basado en la Biblia. La Biblia dice que Dios es uno. Los sistemas educativos dicen que Dios son tres. Pregunto, ¿a quién vamos a seguir? ¿Se dan de cuenta? ¿Por qué entonces usted puede entender a una persona educada? ¿Por qué dice, leyendo en la Biblia, tan claro está que Dios es uno, que Dios tiene un hijo, pero se empeñan en qué? Sistemas educativos. Y no estoy diciendo que todo sea mal lo que enseñan. Ahora, hermanos, en un estudio de pensamiento divergente, el pensamiento divergente es un proceso de pensamiento que genera ideas creativas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. Y miren si esto es cierto o no es cierto. Ustedes saben, el pensamiento divergente es lo que podríamos decir, el proceso de un niño, el niño tiene muchas ideas, si no, denle algo en la mano. Usted se va a dar de cuenta, de una cosa puede crear muchas cosas, es bien creativo, ¿ok? Digo, eran, y todavía un niño usted lo puede ver. Ahora, se hizo un estudio en una década reciente, y miren lo que ese estudio realiza sobre el pensamiento divergente. En el estudio, en niños de 3 a 5 años, el 98% de ellos, hermanos, en un estudio de los niños de 3 a 5 años, el 98% de esos niños pensaba con creatividad divergente. O sea, usted le da algo, un juguete a ese niño, y ellos piensan y pegan a hacer cosas. Y usted dice, wow, pero ¿cómo hizo esto? ¿Cómo hizo aquello? ¿Eso lo hizo él? A una edad de 3 a 5 años. Ahora, ¿saben lo interesante? Esos niños lo pones en la escuela por 5 años y solo el 32% tienen pensamientos divergentes. ¿Se dan de cuenta lo que está pensando? Ya no piensan por ellos mismos. Ya no tienen, las ideas no son muchas. No se piensa, sino que esto es lo que me enseñaron y esto es lo que es. No hay pensamiento divergente. Por 5 años, ya sería a los 10 años solo el 32%. Ahora, después de 10 años, solo el 10% tiene pensamiento divergente. Y es interesante que el estudio pudo comprobar que a la edad de 25 años, solo el 2% de la población sigue siendo pensadores divergentes. ¿Se recuerdan la cita, lo que dijo el hombre? Lo que iban a lograr con la educación. ¿Se recuerdan que decía 99 de 100? ¿Lo han logrado? Ahora, miren lo que dice esta cita. Cuán triste que muchos padres hayan desechado la responsabilidad que Dios le dio con respecto a sus hijos y quieren que personas extrañas la lleven a su lugar. Convienen en que otros trabajen en favor de sus hijos y los alivien de toda carga al respecto. La educación cristiana, página 166. Y esto solamente no ocurre en el hogar, sino que lamentablemente ocurre en las iglesias también. Durante la semana no tengo tiempo para enseñarle a mi hijo. El sábado voy a la iglesia y se los doy a la maestra, ¿para qué? No estoy diciendo que esté mal, pero la pregunta es, ¿qué estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué es la clase que le estamos dando? Y ahorita vamos a ver algo. ¿Cuál es? Ahora, recuérdense, los padres estamos ¿qué?
Decía la cita, conviene que otros trabajen en favor de sus hijos y los alivien de toda carga. Y hermanos, literalmente he visto dirigentes diciendo que los niños, que en la iglesia que eduquen sus hijos, que el pastor eduque los hijos. ¿Quién es el que debe de educar al hijo? Primeramente, ¿quién es? Es en el hogar. Pero a veces, ¿qué? Estamos tan ocupados que se los damos ¿a quién? Se los damos en los brazos del enemigo. La segunda cita dice, para la madre y el padre, la formación adecuada de sus hijos es el trabajo más importante de su vida. ¿Cuál es el trabajo más importante de mi vida? Es la casa que fabriqué. No estoy diciendo que no. Es bueno tener un hogar. Es las cosas que pueda conseguir en esta vida. Pregunto, ¿qué es lo que usted va a llevar al cielo? Una es el carácter y sus hijos. ¿Se va a llegar las pertenencias materiales? No, que yo tengo que trabajar porque yo tengo que darle a mi hijo lo mejor, la mejor educación, las mejores ropas, los mejores zapatos, todo lo mejor. Pregunto, ¿le estás enseñando a tu hijo, adventista que me escuchas, que Jehová es uno? Decía el texto que ¿qué? Que lo tengan ¿dónde? En las frentes, en las manos, que sean por señal. Pero no, la educación, ¿qué es lo que está haciendo, hermanos? Recuerdan que la Biblia dice ¿cómo? En Juan, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Conocer, tiene que ver con conocer, con aprendizaje. ¿Qué es lo que quiere el enemigo hacer? Que no conozcan ¿a quién? Al Dios verdadero. Que no conozcan que Jehová es uno. Y lamentablemente la cristiandad no le está enseñando a sus hijos que Jehová es uno, sino que le está enseñando que Jehová son tres. Y estamos concluyendo. En Juan 17, 3 al 8, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien he enviado. Yo te he glorificado en la tierra, ese es Jesús. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús tenía una obra. ¿Cuál es la obra del cristiano? Pregunto yo. ¿Quién va a terminar la obra? Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. ¿Se dan de cuenta la obra de Cristo, hermanos? Y está en el contexto ¿qué? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Pregunto, Jesús vino para que conocieran a qué? Al Espíritu Santo. Que habían tres. Siempre dice que, señalando a quién, a su Padre. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron. ¿Cuáles son las palabras que Dios dio al pueblo remanente? El mensaje de los tres ángeles. ¿Qué dice el mensaje de los tres ángeles? Teme a Dios. ¿Y cuál es ese Dios? Una Trinidad. El enemigo está preparando la mente desde pequeños, hermanos. El enemigo está preparando la mente desde pequeños para que reciban la marca de la bestia. ¿Se dan de cuenta? No quiere que haya un pueblo preparado que conozca al verdadero Dios para dar el fuerte clamor, temer a Dios y darle gloria. Si los padres van a ser encarcelados, hermanos,
Si los padres, muchos de ellos van a morir, pregunto, ¿quién va a terminar esta obra? ¿Quién va a ayudar? No estoy diciendo que todos los mayores van a morir, pero muchos de los niños, ¿qué van a hacer? A dar este mensaje. ¿Pero cómo lo van a dar? Si el sistema educativo se está encargando ¿a qué? Que no conozcan al Dios verdadero. Satanás está detrás de todo esto, hermanos. Por eso es que, hermanos, a veces no nos podemos escapar. En realidad, nuestros hijos tienen que ir a la escuela, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ser bien astutos. Tenemos que enseñarle, como dice el texto, de mañana, de tarde. ¿Para qué? Para que lo que se enseña de Dios contrarreste lo que el enemigo quiere enseñar. Pongamos nuestros hijos en las manos de Dios. Hagamos el trabajo que tengamos que hacer y Dios hará el resto. Josué, hermanos, Josué 24 del 14 al 15 dice, ahora pues tema a Jehová. ¿Se dan de cuenta lo que está diciendo? Temed a Dios y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece, servid a Jehová. Escoged hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitas. Pero mira qué lindo dice Josué, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Cuando las religiones, hermanos, la mayoría, todas, y aún el pueblo adventista, hermanos, lamentablemente nuestros hermanos que están enseñando que Dios son tres, que es una Trinidad, nosotros tenemos que decir como Josué, pero yo y mi casa serviremos ¿a quién? A Jehová. Jueces 2 de 7 al 10 dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron. Pero ¿sabe lo que pasó cuando Josué murió, hermanos? Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Pregunto, parece que estamos viviendo los días de Josué, hermanos. Hay otra generación que no conoce a Jehová. ¿Por qué? Porque las instituciones se están encargando ¿a qué? A que no conozcan a Jehová, que piensen de una manera. Si ustedes se fijan, hermanos, lo que más enseña en la escuela, todo está basado hacia la matemática. Matemática. ¿Y saben qué? A veces el niño se esfuerza tanto y se frustra. ¿Por qué? Porque están tratando de, ese niño le están induciendo a que debe de ser de una manera, de que debe de saber esto y que esto es lo que es. Y el niño se frustra y a veces ¿qué sucede con esos niños? Cuando la palabra de Dios me dice que, el Shema me dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y la iglesia que se supone que enseñe eso, no le está enseñando eso a nuestros hijos. No están preparando a nuestros hijos ¿para qué? Para dar el mensaje del tercer ángel que tiene que ver con ¿qué? Que en Jehová es uno. Que hay un solo Dios, que no son tres. Joel 2, usted lo lee en su casa, dice, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová. Y en el 12 y 17 dice, por eso pues ahora, dice Jehová, convertíos a mí de todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira. ¿A qué está llamando Joel, hermanos? A un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque vienen días grandes, el día de Jehová. El 14 dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación. El 15 dice, tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asambleas, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, presten atención, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Pregunto, ¿qué está haciendo la iglesia hoy? ¿Qué está haciendo la iglesia hoy?
Estamos enseñando a nuestros niños ¿a qué? A cómo amarrar, hacer un nudo, a cómo hacer fuego. Y nos estamos olvidando la verdadera educación. Joel 2, 27 al 28. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Miren qué interesante, después de decir todo eso. Y que yo soy Jehová vuestro Dios, yo. Y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto, miren cómo dice el texto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y mira lo que sucederá, hermanos. Y cuando se derrame el espíritu, dice ¿sobre quién? Sobre los eruditos, sobre los ancianos, sobre los pastores. Dice sobre toda carne y profetizarán. Y a veces creímos que profetizar es solamente señalar el futuro. Profetizar es llamar al pueblo ¿a qué? A una consagración. Llamar al pueblo a venir a Jehová. ¿Y qué es el mensaje de los tres ángeles? Teme a Dios. Llama a las personas ¿a qué? A que teman a Dios. Dice aquí, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Están los niños, están los jóvenes en el plan de Dios? Sí, pero ¿qué quiere hacer el enemigo? Destruir la mente. Y es interesante, hermanos, porque esa profecía no se cumplió. Está en el futuro. Hechos, cuando empieza lo mismo, Hechos 2:17 dice, y en los postreros días, ¿se dan de cuenta? Dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán. Pregunto, ¿estamos preparando a nuestros hijos para eso? Ahora, concluyo con esto, hermanos. Sé que me pasé un poco, pero concluyo con esto. Esto yo se lo enseñé a ustedes ya, pero quiero que veamos algo, hermanos. Porque ya vimos un poco de la educación. Ahora, miren la educación cristiana. Lamentablemente, esto ustedes lo vieron una vez, ¿ok? Esto, hermanos, viene de la Asociación General, ¿ok? Y se titula Dios me ama de 28 maneras. Es aventuras de la Biblia para leedores jóvenes, para niños. Ahora, miren que usted ve en la foto. Recuérdese, aquí atamos todo. Dice que le enseñarás a tus hijos que Dios es uno. ¿Y lo tendrás dónde? ¿Se dan de cuenta? Ahora pregunto, ¿lo que Dios dijo se está siguiendo hoy en día por el pueblo que dice tener la verdad de Dios? Mire lo que estamos haciendo. En la foto, mire lo que dice, 1 + 1 + 1. Ahora, vamos a ver algo interesante. Yo sé que está un poquito lejos, pero yo se lo voy a acercar. En la parte arriba, miren cómo dice, mi oración. Gracias, Padre, por amarme. Está en inglés para aquellos que van a ver el video porque no lo conseguí en español. Lo hay en español, pero no lo conseguí para enseñarlo así. Gracias, Padre, por amarme. Gracias, Jesús, por salvarme de mis pecados. Y gracias, Espíritu Santo, por confortarme cuando estoy triste y por enseñarme cómo vivir la vida, se me fue la palabra, segura, una vida segura y feliz. Amén. Pregunto, en la oración, esto es para enseñarle a tus hijos, en la oración le están enseñando que usted le ora al Padre, que usted le ora a Jesús y que usted le ora al Espíritu Santo. Pregunto, ¿en la Biblia usted ve eso? La oración de Jesús siempre fue dirigida ¿a quién? Al Padre. Pregunto, ¿está en conformidad con la Shema? Ok, seguimos. Pero esto viene de la Asociación General. Y todavía hasta la fecha, hermanos, busqué hoy para asegurarme, todavía esto se encuentra en los ABC. Usted puede ir allí y comprarlo. Ahora, hay más interesante.
usted se va a dar de cuenta, por eso usted ve la niña que tiene una manzana, un mango y un guineo. Ahora, miren qué interesante. Miren qué interesante. Dice, how are you in math? O sea, ¿cómo está tu matemática? Vamos a ver. Dice, let's find out. Vamos a ver. Si usted coge una banana, una manzana y un mango, ahora presten atención, y lo ponen en un bowl, ¿cuántas frutas van a haber en el bowl? Ahora, miren qué interesante. Dice, 1 más 1 más 1. Dice, yes, sí, tú tienes la razón. Valentina, 1 más 1 más 1. ¿Cuánto es? 3. Está bien, tú tienes la razón. Miren qué interesante. Presten atención. Dice, entonces habrán 3 frutas en un bowl. Dice, you're right. O sea, tú tienes la razón. Habrán 3 frutas. Presten atención la confusión que tienen. Habrán 3 frutas en un bowl. Y para eso le están enseñando a los niños que ese es Dios. Un bowl, pero hay 3 frutas. Pregunto, ¿cuántas frutas hay? Hay 3. La Biblia dice que Dios es uno. Ahora, presten atención porque dice, tú estás correcto, que lo que hay en el bowl, en el recipiente, en el plato, son 3 frutas. Recuérdense que empezó 1 plus 1 plus 1, o sea, 1 más 1 más 1, pero ellos mismos están diciendo, there will be 3. Miren la confusión, están diciendo 1 más 1 más 1, pero aquí dice, ok, tú estás bien, van a haber 3. Ahora, seguimos. Presten atención a eso. Deben de haber 3. Ahora, seguimos. Mira lo que dice acá arriba. ¿Sabías tú que Dios es realmente 3 individuos? Está Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Pregunto, ¿se encuentra eso en la Biblia? Seguimos. 3 amigos celestiales. Ahora, miren qué interesante. Esto es lo que me aterra a mí. 3 dioses. Ellos mismos le están enseñando a los niños que hay 3 dioses que hacen un Dios. La palabra gods está en ¿qué? Plural. ¿Están viendo la confusión que le están enseñando a nuestros hijos? Ahora, ¿se recuerdan que 1 más 1 más 1 en el bowl dice, you're right, hay 3. Pero miren ahora, 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 equals what? 1 más 1 más 1 es 1. Pero anteriormente dijeron al niño, sí, tú estás bien, porque 1 más 1 más 1 deben de haber 3. Pregunto, ¿qué están haciendo con nuestros niños? Ahora, ¿de dónde viene esto? De la Conferencia General. Una persona que tiene un doctorado de Andrews fue el que hizo estos folletos. Ahora, hermanos, ¿se dan de cuenta lo que el enemigo está tratando de hacer con el pueblo remanente? ¿Se han dado de cuenta lo que el enemigo está haciendo? Que los niños que van a llevar el último mensaje no están preparados. ¿Para qué? Para proclamar el mensaje de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque sus mentes le están enseñando desde niños.
El enemigo se ha infiltrado en las filas del cristianismo para enseñarle al niño que Dios es tres. Cuando la Biblia dice que Dios es uno, pregunto, ¿ese niño está preparado para dar el mensaje final? Cuando dice teme a Dios, ¿sabe ese niño quién es Dios? Entonces crece como adulto y la pregunta es, ¿quién le quita eso de la mente? Entonces dicen que nosotros que predicamos que Dios es uno, estamos locos. Y mi pregunta culminando, ¿a quién le vamos a creer, hermanos? Entonces, ¿se dan de cuenta la importancia por qué el Shema dice lo que dice? Que le enseñen a tus hijos. Porque Dios sabía que el pueblo de Dios se iba a desviar. Así como el pueblo de antaño cayó en el paganismo, adorando dioses falsos. Hoy en día, el que se hace llamar el pueblo de Dios ha entrado en lo mismo. Pero gracias a Dios, porque Dios tiene un remanente. Y yo quiero ser parte de ese remanente. Y yo quiero, Padre, que me escuchas, ya sea en el internet, ya sea lo que estamos aquí, que sigamos el consejo de Dios. Le enseñe a tu hijo que Jehová es uno. Y ese niño va a ser perseguido. Vamos a ser perseguidos por esa verdad. ¿Pero qué? No importa, porque Dios va a estar con esas personas. Así, Padre, es demasiado importante este mensaje. Que entienda lo que quieren hacer con tus niños. Lo que el enemigo quiere hacer. Quiere crear un robot para que piense de esta es la manera y no hay otra. Por eso usted va, hermanos. A veces usted le habla de este mensaje a alguien y dice, tú eres loco, es así y es así. ¿Por qué? Porque eso es lo que me han enseñado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Oramos. Padre, gracias Señor por la vida. Gracias Señor porque tu palabra es real. Y gracias Señor porque tú tendrás un grupo al final. Y muchos de ellos serán niños, jóvenes, que se levantarán, Señor, contra las enseñanzas del enemigo y no tendrán miedo de proclamar la verdad, porque entendieron que Jehová es Dios, que Jehová es uno y tiene un Hijo Jesucristo. Y ese Dios, Señor, ha estado en sus mentes, están sellados con el carácter de Dios, tienen al verdadero Dios en su mente y nadie los va a poder mover. ¿Por qué? Porque sus mentes están santificadas por el Dios que santifica las cosas. No es meramente un sábado, sino es el Dios que debe estar en nuestras mentes, el que nos sella para prepararnos para los tiempos finales. Gracias, Señor, por amarnos en el nombre de Jesús. Amén.